Bien, en este punto tomaremos algunos temas importantes o cosas importantes que mencionar sobre lo que es Plasmodium, el agente causal de la malaria. Hablaremos sobre lo que es el ciclo de vida del mismo, factores de patogenicidad o de virulencia que le favorecen a la invasión del mismo y cómo estos factores se relacionan con la patogenia marcada y la sintomatología asociada a lo mismo. Cabe destacar que para que el ciclo se lleve a cabo, sí o sí debe haber un agente vector que transmita la enfermedad, mejor dicho, el parásito a los humanos. En cuanto al agente vector, cabe destacar que la transmiten los mosquitos hembras del género Anopheles. Ya sabemos que el género Anopheles tiene diferentes especies, pero únicamente las hembras mosquitos de Anopheles son las que se cargan de transmitir este parásito a los humanos, puesto que ellas son las que se alimentan de sangre. Ya sabemos que los mosquitos, igual que los zancudos, pues se alimentan de sangre, pues son hematófagos. Pues, ¿cómo inicia la infección en los humanos? Pues todo inicia por la picadura de un mosquito infectado, pues ya sabemos que este se alimenta de sangre, como ya se mencionó, y en ese mismo proceso de alimentación de sangre, el mosquito le inocula el estadio infectante a los humanos, que en este caso son esporozoitos. Esos esporozoitos se ubican en las glándulas salivales del mosquito. Estos esporozoitos tienen una afinidad alta por las células del hígado y ahora inicia lo que viene siendo el ciclo exoeritrocítico, o sea, invasión de células que no sean glóbulos rojos. Esas células del hígado son invadidas por los esporozoitos y estas células invadidas se transforman en equisontes, que es un estadio de proliferación del parásito dentro de los humanos. Cuando el equisonte madura lo suficiente, este se rompe y libera una nueva estructura, que son merozoitos. Cuando una población lo suficiente de merozoitos pues se ha generado, pues estos empiezan a invadir los glóbulos rojos, puesto que tienen afinidad por estos. Ahora sí inicia lo que es el ciclo eritrocítico. Ahora, esos merozoitos, pues dentro de los glóbulos rojos infectados se transforman en trofoszoitos en anillo inmaduros. Estos trofoszoitos en anillo maduros pueden tener doble destino. Uno de ellos puede ser madurar lo suficiente como para generar trofoszoitos maduros, que esos trofoszoitos maduros sigan madurando lo suficiente como para generar quisontes, que ese quisonte madure y se rompa y libere nuevos merozoitos para que invadan nuevos glóbulos rojos. También otro destino que puede tener el trofosfoito en anillo es que se diferencia en gametocitos, tanto en gametocitos masculinos como en gametocitos femeninos. Aquí en la parte inferior del esquema del humano podemos ver algunos ejemplos de gametocitos, por ejemplo, de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y del más letal y devastador de todos, que es Plasmodium falciparum. Bien, hasta este punto se ha mencionado parte del ciclo de vida del parásito que ocurre en el humano, pero parte de su ciclo también ocurre en el agente vector, en el mosquito, puesto que también los mosquitos también se infectan, ¿va? El parásito no aparece en el mosquito así, así por así, pues el mosquito también se infecta. ¿Y cómo se infectaría un mosquito? Pues suponiendo que ese mosquito que no está infectado pica a una persona que sí está infectada y al ingerir la sangre de esa persona, ingiere con la sangre gametocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo de la persona. Esos, cabe destacar, esos gametocitos pues llegan hasta el intestino del parásito y esos gametocitos pueden ser macrogametocitos o microgametocitos. En cuanto al macrogametocito corresponde a los gametos femeninos y los microgametocitos a los gametos masculinos. Cabe destacar que estos microgametocitos pues presentan estructuras flagelares, los que le da bastante movilidad para que lleguen hacia los macrogametocitos y así fecundarlos. Una vez el microgametocito fecunda el gameto femenino, se forma un cigoto que se denomina oquineto. Estos oquinetos, cabe destacar que tienen una alta movilidad y la movilidad suficiente como para atravesar la pared media del intestino del mosquito. Una vez atravesan esta pared media, esos oquinetos se transforman en oquistes. Esos oquistes empiezan un proceso de maduración y internamente esos oquistes generarán estructuras llamadas esporozoitos. Hasta este punto ya estos esporozoitos ya se encuentran en las glándulas salivales de la porción vocal pues, del mosquito,
ahora listos para poder ingresar a un nuevo hospedador cuando el mosquito pues se alimente de la sangre del humano. Ahora sí se ha completado el ciclo que ocurre dentro del humano y el ciclo que ocurre en el agente vector. También es muy importante hablar sobre los factores de virulencia que presenta el parásito para que este ciclo se lleve a cabo de manera eficiente y que la sintomatología, pues, lamentablemente se presente. Algunos mecanismos que utiliza el parásito son algunas proteínas de membrana tipo 1, también llamadas las PFMP1, que se expresan en las superficies de los eritrocitos ya infectados. Cuando los eritrocitos ya se encuentran infectados, pues desarrollan estas proteínas de membrana. Estas se unen a receptores endoteliales, como por ejemplo el CD36, el CSA, lo que facilita la citolocalización y la adhesión de los eritrocitos infectados al endotelio vascular. Ya vamos a hablar o mencionar un poquito sobre esto de la adhesión, en qué consiste. Evita también la destrucción esplénica, ya que los eritrocitos infectados no circulan libremente por el torrente sanguíneo, y lo que causa el secuestro de eritrocitos, realizando complicaciones graves como una posible malaria cerebral que pues sí puede ser llevada a cabo. Cabe destacar que este factor puede ser presentado por las diferentes especies de Plasmodium, pero que donde mayormente se nota en la especie de Plasmodium falciparum, que es la más letal de todas. También otro factor que utiliza son las proteínas de adhesión, como el EVA 175, el RH5 o el AMA1. Esta molécula de adhesión o proteína de adhesión AMA1 también cabe destacar como dato curioso que la utiliza Giardia intestinalis. Participan en la entrada del merozoito al eritrocito. Por ejemplo, el EVA 175 tiene la afinidad de unirse a la glicofurinada presente en la membrana de los eritrocitos. En cuanto al AMA1, que es un antígeno del tipo 1 también, del complejo apical, que sabemos que este es un apicomplexa y se caracterizan por tener ese complejo apical, pues interviene este AMA1 en la formación del complejo de unión apical durante la invasión, ya que la porción apical es la que interactúa con la membrana del eritrocito para poder permitir haber esa unión y que el merozoito específicamente pueda entrar al glóbulo rojo e invadirlo. Esas proteínas facilitan pues una entrada rápida y eficiente para evitar la detección humanitaria, ya que el parásito rápidamente quiere invadir, porque si se queda, por así decirlo, fue afuera de la célula o así expuesto, el sistema inmune lo puede detectar y lo puede destruir con facilidad. También se caracteriza por tener una variación antigénica. Esta variación antigénica, pues también la puede realizar lo que es Leishmania. En caso de Plasmodium, pues cambia constantemente algunas proteínas que presan en su superficie, como las ya mencionadas, las PFMP1, las Stivors, por ejemplo. Esto le permite pues evadir la respuesta inmune adaptativa que puede tener una persona. También se conoce como una expresión antigénica variante. Lo podemos ver desde ese punto de vista, que es una forma eficaz de persistencia crónica en el hospedador. Esto puede ser presentado o mayormente, por ejemplo, en Plasmodium vivax, que se caracteriza por dejar unas estructuras llamadas hipnozoitos que pueden activarse en estados de latencia o asociados a estados de latencia o en recaídas que pueden tener una persona, eh, que, que pueden tener en un transcurso de años, por ejemplo, y poder así la persona volver a infectarse o volver a tener una patogenia asociada a este parásito. Otro mecanismo que utiliza son el secuestro y formación de rosetas. En cuanto al secuestro, esto específico y característico de Plasmodium falciparum, ya que no sé si han oído o han leído de que Plasmodium falciparum tiene la capacidad o la característica de hacer que los glóbulos rojos se vuelvan pegajosos. Entonces los eritrocitos infectados se adhieren al endotelio gracias a esta pegajosidad que adquieren, lo que evita que sean destruidos en el vaso y provoca una obstrucción microvascular, lo que contribuye a la hipoxia tisular y a generación de acidosis del tipo metabólica y daño orgánico. En este caso, pues los glóbulos rojos que se adhieren a la vasculatura del sistema circulatorio, entonces esto impide, al haber esa obstrucción, impide el flujo libre pues, de sangre. Ya sabemos que en la sangre
circulan los glóbulos rojos y que en los glóbulos rojos hay hemoglobina y que la hemoglobina se encarga de transportar oxígeno a los diferentes tejidos porque el oxígeno es utilizado para diferentes finalidades. Una de ellas es que ya sabemos que la mayoría de nuestras células utilizan la ruta aerobia para poder realizar glicólisis. Entonces, al haber poco suministro de oxígeno a las células, pues a las células se ven obligadas a metabolizar la glucosa por la vía fermentativa. Ya sabemos que la vía fermentativa, o sea, por la vía anaerobia, por falta de oxígeno, tiene como resultado la formación de ácidos. Y imaginemos que esta obstrucción se da a nivel de muchas células en diferentes tejidos, entonces la producción de ácidos pues se va a hacer bastante evidente y generar lo que es una acidosis metabólica y un daño orgánico como tal. En cuanto a los recetamientos que mencioné, puede haber una formación de agregados entre los eritrocitos, ya sea eritrocitos infectados o no infectados. Este agregado se da por la pegajosidad ya mencionada y esto hace que se generen acúmulos de eritrocitos y también denominados también los microtrombos, que son los que se asocian a la obstrucción que mencioné anteriormente. También puede ver lo que es una modulación del sistema inmunitario. ¿Cómo ocurre esta modulación? Pues suprimiendo la respuesta inmune, inhibiendo la maduración y función de algunas células dendríticas, por ejemplo. Esto afectará notablemente lo que es la presentación antigénica. Y al no haber presentación antigénica, pues no va a haber antígeno que se esté presentando para su destrucción, ¿no? También hay una producción de citocinas proinflamatorias, como la infección estimulada a una respuesta inflamatoria intensa, como la interleucina 1, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo. Esta hiperinflamación que puede generarse puede contribuir a síntomas graves como fiebre, el coma, daño hepático, por ejemplo, por hiperfuncionalidad del mismo. También hay una digestión de hemoglobina y producción de hemotóxico. Ya sabemos que el parásito pues se alimenta de la hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Al digerir la hemoglobina, esto genera como resultado que quede hemolibre, que es bastante tóxico para las células, específicamente para las células renales. El parásito pues lo convierte en hemozoína, también llamado pigmento malárico, que es un pigmento que se caracteriza por ser cristalinamente inerte. La acumulación de esta hemozoína o pigmento malárico puede interferir con la función de los fagocitos. También cabe destacar que el ciclo de vida es bastante complejo y sincronizado, puesto que el ciclo que se lleva a cabo en los eritrocitos ocurre en fases sincronizadas de multiplicación, por ejemplo. También esto le permite que múltiples parásitos pues maduren al mismo tiempo, o sea, puede conllevar al oportunismo de otros agentes causales. También cabe destacar que esta sincronía también puede saturar de manera temporal la respuesta inmune, lo que facilita la propagación del mismo, sí, puesto que el parásito es inteligente, al estar internamente localizado en las células que invade, pues el sistema inmune no detecta que haya algo anormal en el cuerpo. También cabe destacar que la invasión una vez específicamente los glóbulos rojos, cuando ya son invadidos, cada ciclo asexual termina con la ruptura o con la ruptura o la hemólisis pues, de los glóbulos rojos, liberando los merozoitos como tal. Esto no solo causa anemia hemolítica, sino que también puede liberar productos proinflamatorios mencionados anteriormente, como las interleucinas o los interferones, que son expuestos en el torrente sanguíneo y otras cosas que pueden ser liberadas, pues le hemos mencionado, o el ADN del parásito. Como manera resumida, podemos ver que el ciclo es bastante complejo. El ciclo se puede componer de tres fases. Dos de esas fases ocurren en el humano, una fase ocurre en el mosquito. Las fases que ocurren en el humano es el ciclo exoeritrocítico, o sea, en las células del hígado, y el ciclo eritrocítico, ya en los glóbulos rojos. En cuanto al vector, ocurre lo que es el ciclo esporogónico. También como manera de resumen, algunos factores, ya sabemos, los PFMP1, que le facilita la adhesión al endotelio y variación antigénica, y resulta pues lo que es el secuestro de los glóbulos rojos para hacer
o evitar que estos sean destruidos en el vaso. Otros factores son los EVA 175 que mencionábamos, que se encargan de generar una invasión eficiente o una entrada eficiente a los glóbulos rojos y evadir el sistema inmune. Ya sabe, también hablamos de la variación antigénica, el rosetamiento y el secuestro como tal ya de los glóbulos rojos, que puede generar un daño microvascular. También la supresión inmune, la digestión de la hemoglobina mencionada, los ciclos sincronizados que se dan y la ruptura de los eritrocitos, perdón. En este caso, en cuanto a la ruptura de los eritrocitos, pues ya podemos darnos una idea de que la invasión o la infección por malaria puede generar lo que es una anemia hemolítica marcada por la disminución de la hemoglobina también, no solo por la digestión de la hemoglobina por el parásito, sino porque se queda liberada y queda libre. También cabe destacar que la mayoría de estos factores de virulencia son bastante expresados o pronunciados en lo que es la especie de Plasmodium falciparum, ya que esta es la más letal, la más devastadora y la que más se encuentra asociado pues inclusive a las muertes de las personas que se han encontrado infectadas por esta especie bastante agresiva. Bueno, esto sería todo de mi parte. Quería compartirles esta información importante sobre lo que es la malaria. Si tienen algunas preguntas importantes o alguna inquietud, pues me la pueden hacer. No hay ningún problema y nos vemos hasta la otra.